Buenas tardes, profesora. Hoy nos toca exponer sobre la inflación, el PIB y el PBI. Está conformado por Luque Mercado Juli, Mendoza Guerra Giovanna, Nolasco Ramírez Sheila, Hostos Bendezúmer Isabel mi persona y Pino Fajardo Naisha Karen. Primeramente, dar una primera introducción. El presente trabajo trata de reconocer cómo afecta la inflación en el país. El PBI y el PBI son indicadores que también afectan hoy en día a la gran población. Por ello hemos hecho nosotros un informe sobre donde se detalla cada una de las causas, consecuencias, principios, definiciones, porcentajes de lo que hoy en día tiene un efecto en el país. Para ello nos basamos en varias investigaciones para dar a conocer una mejor información de ello. Esperemos que con ello tanto los alumnos de nuestra universidad como otras personas estudiantiles puedan conocer más de este tema tan importante, saber que la informalidad es un problema dentro de nuestro país, es un problema y también es un problema mundial, y que las macro y microempresas también están ligados a la informalidad, más las microempresas que recién empiezan dentro de un mercado tan competitivo como es el hoy llamado la informalidad. Primeramente, el capítulo 1 habla sobre qué es la informalidad. Dar una pequeña definición. La informalidad saluda un fenómeno ya sea social, económico, político, cultural, dentro de otras formas de calificarlo. Son todas las actividades con fines lícitos que se hacen a través de medios ilícitos. La informalidad, motivo de preocupación. Primeramente, según la formalización se sustenta en hacer que se cumplan las normas. Lo más probable es que ello genere desempleo y un bajo crecimiento. Si por el contrario el proceso de formalización se sostiene mediante mejoras del marco legal, la calidad y disponibilidad de los servicios públicos generará un uso más eficiente de los recursos y un mayor crecimiento. En este caso, lo que realmente acá quiere decir es que si queremos que la informalidad deje de ser ya un problema, la solución más eficaz sería la de reestructurar y dar un mayor empleo. Es decir, con el fin de generar un mayor empleo para una mayor eficaz y para tener una estructura mucho más eficiente y con más equidad. Buenas noches, mi nombre es Sheila Nolasco Ramírez y yo les voy a hablar de 4 puntos importantes en el tema que estamos desarrollando. El primer punto son las causas de la informalidad. Como bien sabemos, la informalidad son todas las actividades con fines lícitos que se hacen a través de medios ilícitos. Es un fenómeno que afecta a la economía a nivel global. Bueno, algunas de las causas por las que existe la informalidad son la falta de empleo, la falta de crecimiento económico, el bajo salario, las condiciones laborales paupérrimas, el desempleo, la exclusión, la marginación. Como bien sabemos, la economía en estos últimos años ha ido en aumento. Algunas de las consecuencias que conlleva la informalidad son la pobreza y desigualdad, la falta de protección social y el comercio ambulatorio. Como punto 2, les voy a hablar sobre el sector informal. Hay un concepto muy importante que lo propuso la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, que dice lo siguiente: el sector informal puede describirse en términos generales como un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o a la prestación de servicios, con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo, en los casos en que existan, se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco, las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales. Entonces podemos definir al sector informal como el conjunto de empresas, trabajadores y actividades económicas que operan fuera del marco legal, no solo evitando el pago de impuestos y de otras regulaciones, sino también que no gozan de los servicios y protección que la ley y el Estado proporcionan a las empresas formales. El tercer punto del que les voy a hablar es el empleo informal. El empleo informal se está desarrollando tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. Claro está que más en los países desarrollados.
Refleja la dura realidad de muchos países en el mundo, pues está directamente relacionado más con el empleo infantil. Ahora vemos que hay niños trabajando en las calles de manera informal y así de esa manera. Dentro del grupo de las personas que se encuentran en la actividad informal, se pueden observar que la elección del trabajador informal se debió en un principio a la necesidad de sobrevivir ante la falta de empleo, para luego formar parte de la gran población informal del Perú. ¿Qué consideramos empleos informales? En un punto sería a todos los empresarios individuales de unidades formales y todos los ayudantes familiares, cualquiera sea la situación formal o informal de la unidad de producción donde trabaja. Otro punto son los asalariados que tienen un empleo informal si su relación de trabajo de derecho o hecho no está en la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo. Y por último punto les voy a hablar sobre el futuro de la informalidad, que va a conllevar todo el problema ahora y en qué va a afectar en un futuro a las próximas generaciones o a nosotros. Como bien sabemos, todos los países requieren empleos dignos con prestaciones y bienes remunerados, por lo que es necesario batir contra la informalidad. En una entrevista, Narro Robles afirmó que aparentemente la informalidad resuelve un problema de la cotidianidad y da salida a una urgencia de hoy, pero estamos incubando un gravísimo problema para el futuro. Entonces, podemos hablar que como conclusión tenemos que reducir la informalidad y qué va a conllevar a las empresas cuando reduzcamos la informalidad. Tendrán mayor acceso a créditos bancarios, programas de capacitación para los trabajadores e incentivos para lograr economías de escala. Estos cambios llevarían a un nuevo camino de mayor eficiencia e inversión de las ex empresas informales, lo que resultaría en una trayectoria de mayor crecimiento del PBI y no simple un crecimiento circular del mismo. Si desarrollamos una política integral para incentivar a las empresas y trabajadores a pasar del sector informal al formal, contemplaremos algunos aspectos de conveniencia de ambos, que sería a la empresa y a los trabajadores que se desarrollen. Y eso sería todo. Muchas gracias. Profesora, muy buenas tardes. Mi nombre es Julie Luque Mercado. A continuación les voy a hablar acerca de la informalidad. Es una gran preocupación para todo país. La informalidad en Latinoamérica tiene una tasa de desempleo de 6.4%, aunque 127 millones de trabajadores de un total de 267 millones son informales. Asimismo, representa el 47% del total de trabajadores latinoamericanos, caribeños. Seguidamente, veremos a los países más golpeados por la informalidad. Honduras, que ocupa el 70.7%. Seguidamente está Perú, nuestro país, también fue golpeado y bueno, sigue en el rango, se podría decir, con un 68.8%, lo cual no es favorable para que nuestra economía siga creciendo. Seguidamente está Paraguay, que ocupa el 65.8%, El Salvador 65.7%, Colombia 56.8%, México 54.2%, Ecuador 52.2%, República Dominicana con 50%. Se podría decir que en Latinoamérica y Caribe 127 millones de personas se ven afectadas por la pobreza y la desigualdad, producto del empleo informal. Informalidad en el Perú con respecto al mundo.
El Perú posee una de las más altas tasas de informalidad en el mundo, se podría decir. Según la Organización Internacional de Trabajo, en el año de 2009, más del 70% de empleo no agrícola se dio en el sector informal. ¿Qué es lo que pasa en el sector informal en nuestro país? Existen personas que evaden impuestos, que evaden tributos a pagar. La informalidad más que nada se encuentra en las personas que hacen un negocio como por ejemplo los kioscos, una persona que ilustra los zapatos. Ellos no pagan tributos, no pagan impuestos, pero también con la informalidad ellos están en riesgo de que la sociedad no cubra su negocio, o que cuando pueda suceder algo la sociedad no pueda cubrir eso, porque la persona está evadiendo impuestos al no pagar, al no contribuir con la sociedad. Las MIPES en el Perú y su importancia. Las MIPES son micro y pequeñas empresas. En el Perú son de mucha importancia para que nuestra economía siga creciendo y genere más trabajos, más empleo para diversas personas que de repente no tienen de qué sustentarse para llevarse un pan a la boca. Aquí refleja que el 40% del PBI y con un 80% de oferta laboral. Por ejemplo, en Gamarra existe el 80% de micro y pequeñas empresas. Ellos son los que contribuyen a las personas que no tienen un trabajo para sustentar sus hogares. Bueno, se encuentran dentro de Gamarra, se podría decir. Tanto textilería, manufactura, pesquería, agroindustrias, entre otros se podría decir. Asimismo, la microempresa abarca de 1 hasta 10 trabajadores. Las pequeñas empresas abarcan de 1 hasta 50 trabajadores. Acá podemos observar dentro de este cuadro estadístico de Perú y sus ingresos en los hogares según el tipo de hogar. Ingresos por trabajo. Hogares con ingresos que provienen del 100% del empleo formal que ocupa el 40% solamente. Y acá el resto es 37% se podría decir. Acá también podemos apreciar los ingresos por trabajo. Como vemos, hogares con ingresos que provienen del 100% del empleo sector informal ocupa un rango no favorable, se podría decir. Gracias. Yo soy Stephanie Mendoza Guerra y voy a hablar sobre la conclusión general del trabajo. La informalidad es un gran problema mundial que impide la productividad económica aumente y por ende el crecimiento económico. Conociendo las causas que producen la informalidad, podemos abatirla con el fin de lograr erradicar este fenómeno y poder tener en nuestro país mejores condiciones laborales, como ya se ha explicado en los anteriores capítulos. Reconociendo las causas podemos combatir las consecuencias para llegar a erradicar totalmente esto. Sabemos que el Perú es el 6º país más informal del mundo. Tenemos grandes sectores informales que no solo evitan los pagos de impuestos, sino que no cuentan con protección que el Estado proporciona. Se debe realizar estrategias minuciosamente para poder suprimir el fenómeno de la informalidad. Mediante un ente estadístico, se sabe que las personas que se desarrollan fuera del sector formal sobrepasan el 70%. Estas realizan su trabajo con carencias de protección y seguridad, y sin contar que no tienen derechos de pensiones hacia el futuro.
trayendo como consecuencia la falta de protección social. El micro y pequeñas empresas en el Perú son componente muy importante del motor soporte y empuje de nuestra economía. A nivel nacional, las MIPES brindan empleo al 80% de la población económicamente activa y generan cerca del 40% del Producto Bruto Interno, el PBI. Asimismo, cabe recalcar que contribuye con la generación de empleos. Por otra parte, la informalidad no conduce a nada bueno, ya que se evaden impuestos. El Estado debería facilitar a aquellas pequeñas y medianas empresas a que se puedan formalizar y además contribuir con la generación de más empleo para el beneficio de la sociedad.